Hay momentos que parten la vida en un antes y un después. Para mí, ese momento fue un mediodía de domingo de mayo, en el jardín bañado de sol de la casa en las afueras de Valencia. La casa para la que yo había puesto casi todos mis ahorros para que mi hijo pudiera comprarla. Allí estaba, rodeada de una familia que llevaba años apoyándose en mí, con una taza de café barato en la mano, mientras veía a otra mujer recibir regalos valorados en decenas de miles de euros. Me llamo Amparo y tengo 68 años. Aquel día era el Día de la Madre y por primera vez mi hijo Diego llamó por teléfono para decirme: «Mamá, este domingo voy a organizar un almuerzo especial por el Día de la Madre. Tienes que venir, ¿sí?». Mi corazón se estremeció como el de una chica joven, aunque mi cabello ya estaba blanco, más de la mitad. Me quedé mucho rato frente al armario y al final elegí un vestido azul marino sencillo, el mismo que Diego había elogiado una vez. «Mamá, con ese color te ves muy elegante». Salí de mi pequeño piso con una fe ingenua. Después de toda una vida de sacrificios, al menos hoy merezco ser respetada. ¿No es así? Cuando el taxi giró hacia la calle tranquila, apareció la casa de 2 plantas de Diego y su esposa, Lucía, con el balcón lleno de geranios rojos. Cada vez que veía esa casa, algo se me encogía por dentro. El día que se casaron, yo había pagado casi todo el dinero de la entrada, para que no empecéis la vida cargados de deudas, como les dije. Yo creía que estaba construyendo un hogar para mi hijo. Nunca imaginé. Crucé la verja de hierro y me golpeó el olor a rosas y lavanda. El jardín estaba decorado con lujo. Manteles blancos impecables, vajilla de porcelana cara, copas de cristal brillando bajo el sol del mediodía. Había ya más de una decena de familiares y amigos, murmurando y charlando. En la mesa, un gran ramo de flores estaba colocado justo en la silla principal, al lado de una caja de regalo envuelta en papel rojo brillante. Lucía salió a recibirme, vestida con un ceñido vestido color crema, los labios pintados de rojo intenso y una sonrisa fina como un trazo de lápiz. «¡Ay! Ya llegó la mamá Amparo. Me alegro de que hayas podido hacerte un hueco». Su voz sonaba más cortés que cálida. Me dio un beso en la mejilla por compromiso y enseguida se giró, señalando con la mano hacia el final de la mesa. «Mamá, siéntate allí, que hay más espacio. Aquí está un poco ruidoso». Ese allí era una silla casi pegada a la esquina del jardín, lejos del lugar de honor, donde otra mujer estaba a punto de sentarse como una reina en su propio banquete. Esa mujer era Soledad, la madre de Lucía. Ella apareció pocos minutos después que yo, con un vestido de seda verde esmeralda, un collar brillante en el cuello y unos pendientes tan grandes que se veía a simple vista que no eran baratos. El cabello cuidadosamente ondulado, el perfume caro flotando a cada paso. Diego salió hasta la puerta. «Mamá Soledad, llevaba esperando a que llegaras. Vamos, hoy es tu día». Me quedé allí, aún sujetando el bolso, mirando a mi hijo sonreír radiante, mientras abrazaba a su suegra como un niño que se reencuentra con su único ser querido. Él le acercó la silla principal a Soledad, acomodó con sus propias manos el cojín del respaldo y empezó a preguntarle sin parar: «¿Tienes frío, mamá? ¿Te gusta este entrante? Si te molesta el sol, digo que corran el toldo». Y yo, después de que Lucía señaló mi silla, el asunto conmigo ya estaba zanjado. Me senté en silencio en mi sitio, tratando de decirme a mí misma: «No pasa nada, mientras toda la familia esté feliz». Cuando Soledad me vio, inclinó la cabeza y me dedicó una sonrisa dulce como el vino, pero con unos ojos fríos como un espejo. «Hola, Amparo. Hoy estás vestida de una forma...».
Interesante, ¿no? Solo una palabra. Interesante. Pero sentí claramente la espina escondida debajo. Durante toda la comida, Soledad fue el centro de todas las conversaciones. Contó la época en la que enviudó y, con mucha fuerza, crió ella sola a Lucía, con una voz monótona pero llena de orgullo, como si fuera la única mujer que hubiera sabido lo que es sufrir. Todos la admiraban. ¡Qué madre tan valiente! Mujeres como doña Soledad son un ejemplo. Diego alzó su copa de vino con los ojos brillantes. Mi suegra es de verdad el modelo de fuerza y elegancia. Lucía rió y añadió: todo lo que tenemos hoy es gracias a mamá Soledad. Siempre será la heroína de nuestra familia. Yo levanté mi copa despacio, sintiendo el vino amargo en la garganta. Yo también soy madre soltera. También tuve que pelear por cada peseta en un taller de costura, quedarme despierta hasta las 3 o 4 de la mañana para acabar los encargos, vender la única reliquia de mi propia madre para pagar la matrícula universitaria de Diego. Pero nadie lo mencionó. Cada vez que intentaba añadir algo a la conversación, mis palabras quedaban enterradas de inmediato bajo una carcajada, un chiste o un tema nuevo. Poco a poco comprendí que lo mejor era callar. Cuando llegó el postre, Diego se levantó y golpeó la copa con la cucharilla. El tintineo resonó, y todos giraron la cabeza hacia él. Les pido un momento de atención, dijo con una sonrisa radiante. Este es el momento más importante del día de hoy. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Me dije en silencio: quizá diga algo sobre mí, sobre todos estos años en los que he estado a su lado. Contuve la respiración. Diego se dirigió hacia Soledad, con una pequeña caja de terciopelo rojo en la mano. Con solo mirarla de reojo, reconocí el logotipo de una joyería de lujo en la que yo nunca me había atrevido a entrar. ¿Mamá Soledad? Diego se arrodilló con una pierna junto a su silla, con la voz llena de emoción. Eres una mujer extraordinaria. Has criado a la hija que amo, y por eso te estaré agradecido toda mi vida. Abrió la caja. Dentro había un anillo de diamantes, con una piedra tan brillante que el sol del mediodía se reflejaba en destellos sobre la mesa. No sabía cuánto costaba exactamente, pero con solo mirarlo se entendía. Como mínimo 7 u 8.000 euros. Y no terminó ahí. Diego sacó además 2 sobres. Te regalo un crucero por el Mediterráneo de 2 semanas. Te mereces descansar y disfrutar de la vida. Soledad se llevó la mano a la boca, con lágrimas desbordándose y emborronando un poco el rímel. Hijo, no deberías haber hecho esto. Es demasiado caro. Debí hacerlo, la interrumpió Diego, besándole la mano donde el nuevo anillo brillaba. Te mereces todo. Los aplausos estallaron alrededor de la mesa. Lucía lloraba emocionada y varios familiares exclamaban: «¿De verdad? Es un yerno de oro para la mamá Soledad». Y yo me quedé inmóvil, como si me hubieran vaciado un cubo de agua helada en el pecho. Mi mente hizo las cuentas automáticamente. Aquel anillo costaría unos 7 u 8.000. El crucero al menos 4.000 más. Más de 10.000 euros. 10.000 para una mujer que jamás tuvo que preocuparse por el alquiler, ni pasar noches en vela por facturas atrasadas. Diego se giró hacia mí. Ahora es el turno de mi madre, dijo acercándose. Levanté la vista. No había caja de terciopelo, ni sobres, ni flores. En su mano había una taza de porcelana blanca, barata, con una flor desvaída estampada. El tipo de regalo promocional de supermercado. Mamá, sé que te gusta el té. Espero que este regalo te guste. Me entregó además una pequeña tarjeta doblada. La abrí. Gracias por todo,
Eres una madre maravillosa. Feliz Día de la Madre. Atentamente, Diego. No había un «te quiero, mamá». Atentamente. Como si fuera para un cliente, para una desconocida, no para quien había sostenido el cielo sobre su espalda toda la vida. En ese momento, el aire se volvió espeso. Todos vieron la diferencia hiriente entre el anillo de diamantes y la taza barata. Soledad levantaba la mano para mostrar su anillo, sonriendo radiante. Yo apretaba la taza, tan ligera que parecía que podía romperse si aflojaba los dedos. Un familiar murmuró: «Ay, qué mona, una taza siempre es útil». Útil. Escuché cada sílaba con claridad. Ese era exactamente mi lugar en esa familia. Útil. Una herramienta, una fuente de dinero, un monedero. En un instante, más de 40 años de vida pasaron ante mis ojos como fragmentos de una película rota. Las noches sin dormir junto a la vieja máquina de coser. La vez que vendí el anillo de bodas de mi madre para pagar la matrícula de Diego. La vez que llevé mi libreta de ahorros al banco para salvar su empresa de la quiebra. La vez que vacié mis ahorros de toda la vida para cubrir pérdidas de su nuevo proyecto, junto a unos amigos. Todas esas veces me dije, no importa, mientras mi hijo siga en pie. Y ahora mi hijo estaba en pie sobre mis hombros. Gastaba dinero en anillos, cruceros para su suegra, y me entregaba a mí una taza barata con 2 palabras: atentamente. En ese instante entendí con claridad dolorosa. A los ojos de Diego y Lucía, yo ya no era una madre. Era un cajero automático con piernas. Cuando hacía falta, marcaban el número. Cuando se acababa el dinero, me dejaban a un lado. Antes de continuar la historia, quiero enviarle un saludo cariñoso a usted. Si siente que esta historia tiene algún significado para usted, regáleme un like. Que Dios le bendiga con salud y felicidad. Aquel almuerzo del Día de la Madre terminó en una nube de aturdimiento que intenté esconder bajo una apariencia tranquila. Pero al volver a mi pequeño piso en Valencia, al cerrar la puerta, las piernas casi no me sostenían. La taza barata estaba muda en mi bolso, pero su sonido de ruptura parecía resonar dentro de mi pecho durante todo el camino. La dejé sobre la mesa. Al mirarla, supe que había llegado a mi límite. Pero para entender por qué dolía tanto, tenía que mirar atrás, a toda mi vida. Era junio de 1987, el día en que mi vida se partió en 2. Aquel día, acababa de salir de mi turno en un pequeño taller de costura en Ribarroja de Túria, cuando escuché una serie de golpes insistentes al teléfono de los vecinos. Corrí a casa, el corazón martilleando, solo para encontrar la puerta entreabierta y un silencio inquietante. En la mesa de la cocina había un papel arrugado, solo unas pocas líneas. «Amparo, no puedo seguir así. Necesito libertad. Cuida del niño». «Javier». Javier, el hombre con quien pensé que envejecería, desapareció sin una sola explicación. Se llevó su ropa, los ahorros que compartíamos, y dejó atrás un montón de facturas sin pagar. Luz, agua, alquiler, e incluso los gastos de la cirugía para tratar la neumonía de Diego a principios de ese año. Aquella noche, Diego, que entonces tenía 6 años, trepó a mi regazo y me preguntó con los ojos enrojecidos: «¿Dónde está papá, mamá? ¿Cuándo vuelve papá?». No sabía qué responder, así que solo lo abracé con todas mis fuerzas y dije: «Papá no sabe volver, pero mamá nunca te va a dejar». Dije eso, pero la verdad era, no sabía cómo íbamos a sobrevivir. Y ahí me con. Mi salario de medio tiempo en el taller de costura solo alcanzaba para la mitad del alquiler. Tenía que elegir entre pagar la luz o comprar comida. Algunas noches me quedaba sentada en la oscuridad porque la electricidad había sido cortada, envuelta en una manta delgada contra el frío,
fingiendo con Diego. La lámpara se estropeó, cariño. Mañana la arreglo. Recuerdo con claridad aquella noche decisiva. Diego dormía profundamente. Yo estaba sentada frente a la mesa de madera tambaleante, con las facturas amontonadas, manchadas de distintas tintas. Calculé una y otra vez, decenas de veces, y aún así los números negativos seguían acumulándose. Desesperada rompí a llorar. Las lágrimas cayeron sobre los papeles, y entonces, en ese instante, vi algo quieto bajo la cama. La vieja máquina de coser Singer de mi madre. La saqué y le quité el polvo. La luz amarilla reflejada en el metal arañado la hacía parecer una amiga vieja, débil, pero fiel. Respiré hondo y me dije, está bien. Si el mundo no me abre una puerta, yo misma voy a coser un camino. Desde esa noche, comencé a aceptar arreglos en casa. Subir bastillas, ajustar vestidos, cambiar cremalleras. Cualquier cosa que me diera unas monedas. Los vecinos lo comentaron. Luego los amigos de los vecinos comenzaron a venir. Dormía apenas 3 horas al día. A las 6 a.m. despertaba a Diego para ir a la escuela. A las 7 a.m. llegaba al taller. A las 4 p.m. volvía a casa y cosía hasta las 3 a.m. Una vez, Diego se despertó en mitad de la noche y me encontró encorvada sobre la máquina. Me tocó suavemente el hombro. «Mamá, ¿no duermes?» Sonreí, aunque los ojos me ardían. Ya dormí, pero tuve un sueño incompleto y me levanté para seguir. Él lo creyó y me abrazó muy fuerte. Ese abrazo me sostuvo durante los días más oscuros. Cuando Diego cumplió 14 años, los arreglos ya no eran suficientes. Empecé a recibir encargos, vestidos de fiesta, vestidos de novia, incluso pequeños pedidos de uniformes para la cafetería del barrio. Un día la dueña del café me dijo, «Amparo, con esas manos no deberías trabajar solo desde casa. Abre una tienda». La idea dio vueltas en mi cabeza durante semanas. Al final, me arriesgué y firmé el contrato para alquilar un pequeño local en las afueras de Valencia. Lo llamé Taller de Amparo. Era del tamaño de una sala pequeña, pero para mí era un mundo nuevo. Trabajaba desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m. Diego se sentaba en una esquina haciendo los deberes, creciendo entre el ruido constante de la máquina y el olor a tela nueva. Un día levantó la mirada, los ojos brillantes. «Algún día estudiaré negocios para ayudar a mamá a dirigir este taller. Te lo prometo». Esa promesa me sostuvo durante años. A finales de la década de 1990, ya había contratado a 3 costureras más. Los pedidos de las boutiques de la ciudad eran tantos que debía levantarme a las 5 a.m. para preparar los diseños. Diego aprobó el examen de ingreso a una buena universidad en Madrid para estudiar administración de empresas. La matrícula costaba 1.000 euros al mes. Para mí, una cifra enorme. Pero no dudé. Trabajé horas extra, añadí servicio de costura a medida, acepté pedidos de uniformes para 3 tiendas de moda. Hubo días en los que pensé que me desmayaría sobre la mesa de corte, pero bastaba la sonrisa de Diego al volver de visita para que todo el cansancio desapareciera. Cuando Diego se graduó, mi taller ya tenía más de 15 empleadas y clientas por toda Valencia. Miré el taller, miré a mi hijo y pensé, por fin, mis esfuerzos tienen a quien ser entregados. Cuando Diego volvió a casa con su título universitario, lo llevé al pequeño despacho del segundo piso del taller. Firmé los documentos frente a él y dije, «Desde hoy, somos copropietarios. La mitad de esta empresa es tuya». Diego me abrazó con fuerza. Su respiración temblaba de emoción. En ese instante, creí que el futuro de Jai Mecón sería brillante. Si hubo un punto de quiebre que me convirtió
de la mujer que construyó un negocio con sus propias manos, en una sombra en la vida de su propio hijo. Fue el día en que Diego trajo a Lucía a casa para presentármela. Aún recuerdo con claridad aquel día. El sol otoñal caía sobre las casas junto al Turia, y mi corazón se sentía ligero como una flor al pensar. Mi hijo al fin ha encontrado a alguien a quien querer. Jamás imaginé que ese día abriría la puerta a años en los que yo desaparecería poco a poco de la vida de mi propio hijo. Lucía tenía entonces 25 años y trabajaba para una gran empresa de comunicación en Madrid. Entró en mi casa con su cabello castaño rizado suavemente, un abrigo largo color crema y una sonrisa ligeramente altiva. «Encantada, señor Amparo. Por fin puedo conocerla», dijo Lucía, dándome la mano solo con las puntas de los dedos, como si temiera ensuciarse. Aquella noche me esmeré para causar una buena impresión. Paella de mariscos, ensalada valenciana y el flan que Diego adoraba desde niño. Pero durante toda la cena sentí que Lucía me observaba. No con simpatía, sino con ojos que evaluaban mi posición. «Debe de ser muy duro llevar una tienda de costura, ¿verdad, señora?». Su tono era suave, pero bajo él se escondía una mezcla de lástima y condescendencia. Sonreí. «Es duro, sí, pero me gusta. Es la alegría de mi vida». Lucía inclinó la cabeza y bebió su vino con elegancia. «¿Vale la pena tanto esfuerzo? Creo que las personas mayores deberían vivir más despacio, en lugar de cargar con todo». Al oírlo miré a Diego. Él no la contradijo, ni dijo nada en mi defensa. Solo sonrió con incomodidad. Entonces comprendí. Diego estaba más pendiente de los sentimientos de Lucía que de la verdad que él conocía bien. Yo trabajaba por pasión, no por terquedad. Si Lucía era quien sembraba la semilla, Soledad, su madre, era quien la regaba. Soledad había enviudado a los 50 años. No trabajaba en nada pesado. Vivía de ayudas y del dinero que Lucía le enviaba. Pero tenía algo que yo no tenía: tiempo libre para parecer dulce y sabia. La primera vez que la conocí, en casa de Diego después de la boda, sentí algo extraño. Soledad sonrió levemente. Su mirada hacia mí estaba llena de lástima. «Amparo, Lucía dice que trabajas todo el día. ¿A tu edad sigues esforzándote tanto?». «Oh, estoy acostumbrada», respondí, evitando discutir. Soledad va al spa, hace yoga, medita. Dice que el cuerpo de una mujer no debe soportar tanta presión. Intervino Diego, con una admiración inexplicable. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. 30 años de esfuerzo, noches sin dormir, manos llenas de callos, reducidos a una palabra: presión. Y la vida ociosa de Soledad convertida en el estilo de vida ideal. Diego empezó a creer en todo eso, ciegamente. Tras convertirse en copropietario, Diego comenzó a proponer ideas modernas que sonaban brillantes al contarlas, pero se desmoronaban al ejecutarlas. «Lo primero que debemos hacer», dijo Diego, «es ampliar la producción. Necesitamos más máquinas, más personal y sacar mercancía más rápido». Pregunté: «¿Has estudiado el mercado? ¿Hay demanda?». Diego dudó, pero Soledad intervino en la reunión. «Hay que ser valiente, Amparo. Hoy en día quien se queda quieto, muere». Diego asintió de inmediato, como si escuchara a una experta. Tragué mis palabras. No quería apagar la ilusión de mi hijo. ¿El resultado? El almacén se llenó de productos que nadie compraba. Las boutiques redujeron pedidos. Sobraban empleadas. Los costes se dispararon. La empresa estaba al borde de la quiebra. Y Diego dijo la frase que jamás olvidaré: «Mamá, ¿podrías transferir un dinero a la empresa? Solo temporal. En cuanto vendamos mercancía te lo devuelvo». Reuní todos mis ahorros.
casi 170.000 euros, los que guardaba para mi vejez. No lo hice por la empresa, sino porque no soportaba la idea de ver decepción en los ojos de Diego si el negocio se derrumbaba bajo sus manos. 2 años después, Diego decidió abrir un restaurante en Barcelona siguiendo el consejo de Soledad. Mamá, yo tengo gracia con la gente. Mi suegra dice que tengo un don natural para los negocios de servicio. Pregunté, ¿tienes experiencia en restauración? Diego soltó una carcajada. No hace falta experiencia para todo, mamá. Se aprende haciendo. 3 meses después de la inauguración, el restaurante estaba casi vacío. Los gastos subían día tras día. Diego me llamó, la voz temblorosa. «Mamá, si no me ayudas estoy acabado». Volví a sacar mi libreta de ahorros. Esta vez fueron 150.000 euros. No hubo agradecimiento, solo la certeza de que mamá siempre puede. Cuando Diego cumplió 40 años, se lanzó a otro proyecto de inversión impulsado por sus amigos. «Este año podemos triplicar las ganancias, mamá. Ya hemos puesto cerca de 200.000. Le advertí. «Diego, no, suena mal». Pero Soledad intervino. «La juventud debe aprender a arriesgar». 3 meses después, Diego se desplomó sobre la mesa de trabajo. Pálido. «Mamá, me han estafado». Y esta vez me pidió 200.000 euros más. Miré a mi hijo, al niño a quien enseñé a sostener unas tijeras, al muchacho que un día prometió respaldarme siempre, ahora temblando como un crío. Lo salvé de nuevo, pero dentro de mí se abrió una grieta profunda. Durante todos esos años, solo yo sostuve la empresa, buscando clientas, firmando contratos, negociando precios, manejando deudas, supervisando al personal, llevando las finanzas. ¿Y afuera? Diego seguía siendo alabado como un joven empresario talentoso. Soledad decía a la familia que Diego era quien cargaba con toda la empresa de su madre. ¿Y yo? Yo era casi invisible. Nadie sabía que cada vez que la empresa escapaba de la quiebra, era porque yo perdía un pedazo de mi vejez. Nadie sabía que cada euro que Diego gastaba con generosidad era dinero que yo convertía en cheques. Construí un imperio desde cero. Y ahora era la mujer que recogía los escombros del mismo hijo, por quien sacrifiqué toda mi vida. Esa noche, al volver del almuerzo del Día de la Madre, cerré la puerta de mi pequeño piso en Valencia y me quedé de pie en la oscuridad durante mucho rato. No por cansancio, sino por miedo a desmoronarme en cuanto encendiera la luz. Pero encendí la luz. Y lo primero que vi fue la taza de porcelana barata, quieta sobre la mesa, como una prueba de la humillación escondida bajo su esmalte blanco. Un regalo especial, que no llegaba ni a 10 euros. Un regalo que me despertó. Me senté, la espalda pesada como si llevara todo mi pasado encima. Toqué la taza. Ligera, tan ligera que parecía que bastaba abrir la mano para que se hiciera añicos, igual que mi relación con Diego. Y comprendí. No era una taza. Era una alarma. La miré y un torrente de recuerdos regresó, como si el destino me gritara todo lo que debí ver mucho antes. Las llamadas en mitad de la noche. «Mamá, la empresa tiene un problema. ¿Puedes adelantarme un dinero unas semanas? Estoy teniendo líos con el alquiler del local del restaurante. Necesito pagar urgentemente los sueldos, o todos renunciarán». Y más tarde, cuando Diego ya estaba acostumbrado a que yo resolviera todo, comenzó a usar frases que dolían hasta el alma. «Mamá, Lucía tiene un problema de salud. ¿Puedes ayudarnos?» Me asusté. Creí que mi nuera estaba gravemente enferma. Sin dudarlo, transferí la cantidad que Lucía pedía. 2 días después, escuché por casualidad a una conocida contar que
Lucía acababa de hacerse una cirugía estética urgente en el abdomen y una rinoplastia. Me quedé paralizada. La verdad fue como una bofetada. La crisis médica era solo un adorno bonito para sacarme dinero. Y lo peor, Diego lo sabía, porque él mismo había llevado a Lucías a la clínica. Cada «mamá, te necesito», que yo alguna vez creí lleno de amor, se había transformado en un «mamá, transfiere el dinero ahora». Ya no era ayuda, era exigencia. A la mañana siguiente, la luz se filtró por la rendija de la cortina y me despertó. Me incorporé, sintiendo que mi cuerpo había envejecido 10 años en una sola noche. Entré en la cocina. La taza seguía allí. Torpe, vacía, sin alma. La levanté. Era tan ligera que me estremeció. Un regalo tan ligero que parecía que quien lo dio no dedicó ni un pensamiento al elegirlo. Como si mi corazón, 40 años entregándolo todo, valiera menos de 10 euros. Me senté y abracé la taza entre las manos como si fuera mi propio corazón lleno de grietas. Y a la luz tenue de la mañana, recordé cada ocasión en que rescaté a Diego. Sacar todos mis ahorros de vejez para salvar la empresa la primera vez. Vender la única joya de mi madre para cubrir pérdidas del restaurante la segunda. Pedir un préstamo al banco para que pagara sus inversiones la tercera. Cargar con las deudas de contratos mal hechos. Tragar las humillaciones cuando Soledad decía que yo era anticuada y controladora. Aguantar las palabras de Lucía cuando afirmaba que yo siempre estaba tensa y metiéndome en todo. Cada una de esas acciones, yo las creí amor. Pero para Diego eran solo obligaciones de una cartera con piernas. Dejé la taza sobre la mesa muy despacio, como si temiera romper algo que ya se había roto demasiadas veces. Y me dije en voz baja: «Basta, Amparo». Fui al baño. Encendí la luz. El reflejo me golpeó. ¿Qué vi? Nuoma Amparo, la mujer que se levantó desde las cenizas con una vieja Singer. No a la madre que crió a Diego con corazón y manos. No a la empresaria que trabajó hasta olvidar dormir. Vi a una mujer de 68 años con ojeras profundas, cabello plateado desordenado, labios resecos, hombros caídos y una mirada vacía. Una mujer que ya no vivía para sí misma, sino que existía solo para satisfacer las necesidades de otros. Una servidora, una sombra, una fuente de dinero. Toqué mi mejilla. Estaba helada. Luego miré mis ojos en el espejo y pronuncié con claridad: «Mi hijo ya no necesita ya a su madre, solo necesita mi dinero». Me sujeté al lavabo porque de pronto las piernas se me aflojaron. El dolor me atravesó el pecho, pero junto a él apareció una lucidez que nunca antes tuve. No podía seguir viviendo así. No podía dejar que Diego me hundiera. No podía permitir que mi silencio se volviera cómplice de su ingratitud. No podía dejar que mi amor se convirtiera en la soga que apretaba mi vejez. Me enderecé. Respiré hondo y dije una frase que cambió por completo mi vida. «Amparo, ha llegado el momento de recuperar tu dignidad. Tú no eres una cartera con patas». Aquel día, el lunes después del Día de la Madre, fue exactamente el día en que decidí cambiarlo todo. Gracias por escuchar hasta aquí. Que Dios te bendiga. Si esta historia toca tu corazón, por favor dale like y comenta desde dónde me estás viendo, para saber hasta dónde llega este video. Esa mañana de lunes me senté a mirar la taza de porcelana barata una vez más. Pero esta vez no me dolió. Solo me despejó la mente. Me levanté, me sequé el rostro y me até el cabello. Y dando unos pasos que ni yo misma sabía que aún podía dar, tomé mi abrigo, mis llaves y salí de casa. No sabía por dónde iba eso para empezar, pero sabía muy bien que debía terminar.
Fui al despacho del abogado que había contratado años atrás, cuando amplié la empresa. El señor Vallejo, un hombre maduro, sereno, de gafas gruesas y voz suave, pero firme. Se sorprendió al verme aparecer sin aviso. «¿Señor Amparo? ¿Por qué ha venido sin cita previa hoy?» Me senté frente a él. Dejé el bolso a mi lado y dije con una calma que incluso a mí me sorprendió: «Quiero vender la empresa». El señor Vallejo se quedó helado. «¿Vender todo?» «Sí, todo. Rápido. Limpio». Él abrió su libreta y empezó a tomar notas. «¿Diego lo sabe?» Lo miré directamente a los ojos. «No, y no tengo ninguna obligación de avisarle. Porque durante tantos años, advertirle fue inútil. Él no escuchó. Lucía no escuchó. Soledad menos todavía. Ellos solo escuchaban el sonido del dinero». El señor Vallejo guardó silencio unos segundos. Luego dijo suavemente: «Entiendo. Para llegar a este punto, usted debió soportar demasiado». Apreté mis muñecas, intentando que mi voz no temblara. «Solo quiero recuperar lo que queda de mi vida». Él asintió. «De acuerdo. Prepararé toda la documentación necesaria. Solo tardará unos días». Cuando salí del despacho, el sol dorado de Valencia parecía más brillante que nunca. Sentí que acababa de dar un paso verdadero por y para mí. Mi siguiente parada fue el banco CaixaBank. Me recibió la directora de la sucursal, que me conocía desde hacía casi 20 años. «¿Qué operación quiere hacer hoy, señora Amparo?» Deslicé el fajo de documentos sobre la mesa. «Quiero transferir todo el dinero de la cuenta conjunta a una cuenta individual a mi nombre. Y cancelar todas las tarjetas adicionales de Diego y Lucía». Ella se quedó inmóvil, como si estuviera viendo una versión de Amparo que no conocía. «¿Está segura? Es una suma considerable». Sonreí con tristeza. Si no lo hago hoy, no me quedará nada para vivir mi vejez. 10 minutos después, todos los trámites estaban hechos. Mientras firmaba la cancelación de las tarjetas, sentí algo extraño, una ligereza en el pecho, como si una cadena invisible empezara a soltarse, eslabón por eslabón. No había llegado ni a casa cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. El nombre, Diego, parpadeaba en la pantalla. Contesté. «Mamá, la tarjeta de Lucía fue rechazada. Revisa el banco, debe ser un error». Su voz mezclaba enojo y pánico. Respondí con absoluta calma. «No hay ningún error. Yo lo cancelé todo». Silencio. Un silencio espeso, asfixiante. «¿Cancelar? ¿Cómo? Significa que ya no voy a pagar por ustedes». Diego gritó. «¿Qué broma es esta? Lucía está en medio del supermercado. Toda la gente mirando». Respondí despacio. «Esa sensación. Yo ya la viví, Diego. Y creo que ustedes necesitan sentirla una vez». Menos de 2 horas después, escuché golpes tan fuertes en la puerta que pensé que la arrancarían de las bisagras. Diego irrumpió dentro, con Lucía detrás, la cara encendida de rabia. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Quieres avergonzarnos?», gritó Lucía. «Tenemos deudas, tenemos planes. ¿Cómo puedes ser tan cruel?», gritó Diego. Me mantuve firme, sin dejar que me taparan la voz. ¿Cruel? ¿Quién creen que ha pagado todas sus malas decisiones durante 10 años? ¿Quién salvó la empresa cada vez que tú la hundías? ¿Quién entregó todos sus ahorros para que vivieran como reyes? No respondieron. Solo me miraron con una mezcla de furia y miedo. Seguí, marcando cada palabra. Desde hoy van a vivir con su propio dinero. Y van a tratarme como a una madre, no como a un cajero automático. Lucía rompió a llorar, pero no por emoción, sino por puro pánico. Diego la jaló del brazo y murmuró: «Vámonos, hablar con mamá no sirve de nada». Se marcharon, dejando mi piso en silencio.
Pero por primera vez no era un silencio solitario. 20 minutos después, el teléfono sonó. En pantalla. Soledad. Contesté. Amparo. Me han contado. ¿Estás loca? ¿No ves que tienes la obligación de ayudar a tu hijo? Solté una risa que ni sabía que todavía podía emitir. ¿Obligación? ¿Desde cuándo mi dinero se convirtió en un deber obligatorio? ¿Soledad? ¿Por qué Diego es tu hijo? Si una madre no es generosa, ¿quién va a serlo? Respondí con suavidad, pero con filo. He sido demasiado generosa demasiados años. Ahora le toca a él ser bueno consigo mismo. Soledad lanzó unos insultos y colgó, pero cada palabra suya solo confirmó lo que ya sabía. Para ellos, mi dinero nunca fue bondad. Fue obligación. Y yo, una cartera que debía abrirse cuando ellos quisieran. Esa noche llamé a mi hermana en Zaragoza, Isabel. Cuando terminé de contarle todo, guardó silencio unos segundos y luego suspiró largo. Hermana Amparo, llevo esperando este día desde hace mucho. Me sobresalté. ¿Cómo que esperando? Toda la familia sabe que Diego y Lucía se aprovechan de ti. Nadie se atreve a decir nada porque tú siempre dices: lo hago voluntariamente. Estás confundida, hermana. Estás confundiendo ser necesitada con ser amada. Me quedé sin voz. Isabel continuó. Ellos necesitan tu cartera, no tu corazón. Se me cayeron las lágrimas, pero no de tristeza, sino de claridad. Por primera vez en muchos años sentí mis hombros más ligeros, como si una puerta que creí cerrada para siempre se hubiera entreabierto. El enfrentamiento con Diego, Lucía y Soledad parecía destinado a destrozarme, pero, curiosamente, me hizo respirar con más libertad. Cuando la puerta del piso se cerró tras sus pasos furiosos, me quedé de pie en silencio durante mucho rato. Ya no había reproches, ya no había suspiros de otros, ya no había un «Mamá, ¿dónde está el dinero?». Solo estaba yo y mi propio silencio. Un silencio que liberaba. Esa noche me senté a mirar Valencia por la ventana, las luces reflejándose en las tejas rojas de siempre. Entendí que no podía seguir viviendo en un lugar lleno únicamente de recuerdos de abuso. Si quería vivir de verdad, tenía que marcharme. De una vez y para siempre. Y así decidí. Ibaré a empezar de nuevo. Busqué destino no con la razón, sino con la intuición. Un lugar lejano, tranquilo, donde nadie supiera quién era yo. Elegí Alicante, la costa del sureste de España, sol cálido todo el año, un lugar donde muchos van a sanar. Llamé a una agencia inmobiliaria. La mujer al otro lado, con una voz suave como el viento mediterráneo, me preguntó: «¿Qué tipo de casa busca, señora?». Respondí: «Pequeña. Con un balcón que mire al mar es suficiente». 2 semanas después, firmé la compra de un piso acogedor en una colina baja cerca de la playa de San Juan. No era grande ni lujoso, pero su balcón daba directamente al azul infinito del océano. Su precio era igual a lo que yo había quemado en 3 meses para tapar los errores de Diego. No sabía si reír o llorar. El día de la mudanza, me quedé de pie frente a mis cosas. Una vida entera, cientos de objetos. Pero, al mirarlos con atención, me di cuenta. La mayoría los había comprado no porque los necesitara, sino para demostrar que yo aún tenía valor. Comencé a depurar. No llevé conmigo. Vestidos elegantes que nunca usé. Objetos decorativos caros para que la casa se viera bien. Regalos falsos que Diego me dio para tapar errores. Documentos del negocio que solo me recordaban agotamiento y decepción. Solo me llevé 3 cosas que realmente eran mías. El álbum de fotos de Diego cuando era niño. Años en los que todo mi esfuerzo venía del amor, no de la obligación.
La vieja Singer de mi madre, símbolo de fuerza y perseverancia. La taza barata de menos de 10 euros. Un regalo doloroso, pero que me salvó de una vida equivocada. Abracé las 3 cosas. Y dejé Valencia. Cuando la furgoneta avanzó por la costa de Alicante, el viento del Mediterráneo me desordenó el cabello, como diciéndome: Amparo, has vuelto a nacer. Los primeros días en Alicante fueron extraños. No había llamadas por deudas. No había agenda llena desde la mañana hasta la noche. Nadie pedía dinero. Nadie golpeaba la puerta para quejarse. Por las mañanas preparaba café, ponía la taza barata sobre la mesa del balcón y miraba hacia el mar. Al principio, me sentía vacía. Era como si mi vida hubiera sido despojada de todo lo que me había mantenido ocupada durante décadas. No estaba acostumbrada a que nadie me necesitara, pero poco a poco empecé a darme cuenta de que ese no necesitar a nadie era la verdadera libertad. Volví a hacer cosas que había olvidado que me gustaban. Leer la novela inconclusa de hacía 10 años. Caminar por la playa hasta que me dolieran los pies. Comprar una barra de pan caliente y comerla en un banco. Hablar con el pescadero cada mañana. Sentarme durante horas solo para escuchar las olas. Empecé a sentirme más lenta y más auténtica. Cada día mi cuerpo se sentía más ligero. Mi respiración más profunda. Comencé a dormir bien, sin pastillas. Nunca imaginé que la paz pudiera tener un sabor tan dulce. Una tarde saqué la vieja Singer al balcón para limpiarla. La vecina del piso de al lado, una señora de cabello blanco, ojos agudos pero amables, miró y dijo: ¿Una Singer antigua? Yo tuve una igual hace 30 años. Sonreí. La guardo como un tesoro. Ella se acercó, apoyada en su bastón, pero con paso firme. Soy Linda. Tengo 75. Me presenté. Soy Amparo, 68. De la máquina de coser pasamos a hablar de los hijos. Cuando le conté algo de Diego, ella solo suspiró. Un suspiro lleno de comprensión. Linda había criado sola a Soxioel a sus 4 hijos, sacrificándolo todo por ellos. Pero cuando envejeció, solo la buscaban para cuidar nietos, cocinar, limpiar, jamás para preguntar si estaba cansada. Un día, Linda decidió decir no. Vendió su antigua casa, se mudó a Alicante y empezó a vivir para sí misma. No porque no quiera acá a mis hijos, dijo, sino porque si seguía viviendo como antes, moriría sin haber vivido un solo día para mí. Me quedé en silencio. Linda me miró largo rato y luego sonrió. Amparo, mujeres como nosotras no somos pocas, pero pocas se atreven a detenerse. Tú ya lo hiciste. De repente, ya no me sentí sola. Descubrí que hay personas que te entienden, aunque no compartan tu sangre. Desde ese día, Linda y yo nos hicimos amigas. Cada mañana tomábamos café juntas en la playa. Cada tarde caminábamos por el muelle de Santa Faz. Cada noche escuchábamos el viento marino entrar por la ventana. Y comprendí. A veces, para empezar de nuevo, basta una sola persona que realmente te entienda. Mientras yo me acostumbraba al sol y al viento de Alicante, en Valencia se abría en silencio un capítulo completamente diferente, donde Diego y Lucía enfrentaban, por primera vez en su vida, un mundo sin mi dinero. Y no estaban preparados para ello. No supe los detalles en el momento, pero semanas después, rumores de la familia me permitieron armar un cuadro muy claro. La casa grande de Diego. Vendida. La casa para la cual yo había aportado casi la mitad del dinero. Ahora puesta a la venta con urgencia, solo para pagar deudas y tarjetas que ellos usaban como si fueran un río infinito. El día de la firma de la venta, los vecinos dijeron que Diego estaba en el pasillo, temblando, y Lucía lloraba con los ojos hinchados. Ya no tenían servicio doméstico, ni coche de lujo, ni cenas elegantes.
para quedar bien. Lucía tuvo que volver a ir quietos a trabajar como cajera, a tiempo completo, en el supermercado cerca de su casa. Diego tuvo que abandonar su proyecto de emprendimiento, sin sentido, y aceptar enviar currículums a empresas pequeñas. Me contaron que, en solo 2 meses, habían perdido más de 10 kilos. No por falta de comida, sino por el derrumbe de sus ilusiones. Nunca habían vivido una vida en la que tuvieran que pagar el precio de sus propios actos, y yo ya no era el colchón que amortiguaba sus caídas. Así que cayeron en caída libre. Aún así, no sentí alegría ni satisfacción. Solo sentí alivio. Alivio de que, por fin, empezaran a entrar en la vida real. Esa vida que yo había creído que ya comprendían desde hacía años. Aquella tarde estaba tomando el sol en el balcón cuando sonó el teléfono. El número en la pantalla me hizo quedarme mirando un largo rato. Diego. Por primera vez en 2 meses. Me llamaba. Respondí sin decir nada primero. Al otro lado Diego guardó silencio unos segundos y luego su voz sonó. Ronca, suave, sin un rastro de arrogancia. «Mamá, ¿estás bien?», contesté con brevedad. «Estoy bien». Silencio otra vez. Un silencio largo, pesado, como si algo se hubiera atascado en su garganta. Y entonces Diego dijo, una frase que toda mi vida había soñado escuchar. «Mamá, lo siento». Cerré los ojos. 3 palabras. Pero para mí era como abrir una puerta que llevaba años cerrada. Diego siguió. «Esta vez no llamo para pedir dinero. Llamo porque me di cuenta de que tenía razón». Me recosté en la silla. El viento del mar me rozó el cabello. «Cuando cortaste el dinero, pensé que eras cruel. Pero ahora entiendo que nos salvaste». No dije nada. Lo dejé hablar. Nunca había tenido que estar de pie con mis propias piernas. Me acostumbré a que, si yo cometía errores, tú los arreglabas. Si me quedaba sin dinero, tú lo suplías. Y Lucía, también. Lo que más me sorprendió fue lo que dijo después. Si no hubieras parado, creo que nunca habría crecido. La garganta se me apretó. No por lástima, sino porque, por fin, estaba viendo el peso que yo había cargado toda la vida. Diego preguntó en voz baja. «Mamá, ¿estás enfadada conmigo?». Respondí. «No, solo estoy triste porque esto llegó demasiado tarde». Diego sollozó. De verdad sollozó. Algo que nunca había visto en un hombre de más de 40 años. «Lo sé, y voy a cambiar». Por primera vez, colgó sin pedirme ni un euro. La semana siguiente, Diego volvió a llamar. No para quejarse, sino para contarme sus avances. «¿Sabes, mamá? Estoy trabajando como asesor financiero para una empresa pequeña en las afueras de Valencia. No pagan mucho, pero es dinero que gano yo». Escuché su voz, llena de orgullo. No ese orgullo exagerado de antes, sino el orgullo auténtico de alguien que ha caído muy fuerte. «Cada euro que gano me sabe a logro». Y entonces, Lucía. Pensé que ella jamás cambiaría, pero Diego me contó. Al principio Lucía estaba muy enfadada contigo. Decía que habías arruinado nuestra vida. Pero, después de unas semanas trabajando a tiempo completo, dijo que se sentía fuerte por primera vez en su vida. Me quedé inmóvil. Diego continuó. Dijo que siempre había sido como una niña viviendo del dinero de su familia, sin valor real. Ahora descubrió que puede sostenerse por sí misma. Sentí calor, un calor extraño, como el de un artesano viejo que ve que su obra, al fin, toma la forma correcta. Entonces Diego dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, antes nos diste demasiado. Tanto
que sin querer nos quitaste la oportunidad de aprender a vivir por nosotros mismos. Guardé silencio. No por molestia, sino porque tenía razón. Una razón que dolía. Mi generosidad sin límites, que yo creí amor, había criado a una generación que no sabía valerse por sí misma. Cargué con todas las responsabilidades, los fracasos, las facturas, para que mi hijo nunca sintiera miedo. Nunca aprendiera responsabilidad. Pero cuando me detuve, aunque tarde, por fin dio sus primeros pasos como un hombre adulto. Diego terminó la llamada con una frase que hizo que hasta el sonido del mar pareciera ralentizarse. «Mamá, sé que estás cansada, pero gracias a que paraste, aprendí a empezar». Me quedé en el balcón, viendo el sol rojo caer sobre el mar, y supe que mis pérdidas no habían sido inútiles. Estaban creando una versión mejor de Diego. 2 meses después de aquella llamada que alivió la mitad de mi alma, Alicante entró en sus días más luminosos del año. El viento marino llevaba su sal hasta cada rendija, cada taza de café que yo sostenía por las mañanas. Y entonces, en una mañana aparentemente normal, recibí un mensaje de Diego. «Mamá, este fin de semana quiero ir a Alicante a verte. Solo para verte». No pedía dinero. No pedía ayuda. No se quejaba. No exigía nada. Solo una petición sencilla, como cuando era niño. Respondí: «Mamá te espera». Pero mi corazón no estaba tan tranquilo. Latía fuerte, como si fueras a enfrentar uno de los momentos más importantes de mi vida. El sábado por la mañana, me quedé en el balcón mirando la pequeña cuesta que llevaba a mi casa. Y entonces lo vi. No era el Diego de antes. El hombre arrogante bajando de un coche de lujo cuyo mantenimiento yo pagaba. El hombre que estaba frente a mi puerta aquel día. Venía en un coche viejo color plata, claramente tras un viaje largo. Vestía una camisa sencilla, con el cuello un poco gastado. Llevaba una mochila pequeña. Tenía el rostro cansado, pero en los ojos, serenidad. Nada de la soberbia de otros tiempos. Y lo más importante, en esos ojos había dignidad. Bajé a fin a abrir la puerta. Diego estaba allí, ligeramente nervioso, y dijo solo una palabra: «Mamá». Yo puse mi mano sobre su hombro. No lo abracé con demasiada fuerza. No lloré. No reproché nada. Solo éramos 2 personas en silencio, dándonos cuenta de que estábamos empezando una relación nueva, más pura y más adulta. Durante los 3 días que Diego estuvo en Alicante, lo que más me conmovió fue esto. No hablamos ni una sola palabra sobre dinero. No hubo resentimientos. No hubo súplicas. No hubo reproches. Vivimos como 2 seres humanos normales, conversando sobre la vida. Por la mañana yo preparaba café y Diego cortaba el pan. Desayunábamos en el balcón, mirando el mar plateado. Al mediodía caminábamos por la playa del Postiguet, hablando de los lugares a los que quiere viajar, los proyectos pequeños que está aprendiendo a hacer, los errores que ha reconocido en sí mismo, sus miedos y las cosas que está intentando cambiar. Ya no había sobornos disfrazados de regalos ni abrazos para tapar culpas. Había sinceridad. Una sinceridad que esperé toda la vida. Por la noche, Diego me ayudó a cambiar la bombilla del pasillo y luego cocinamos una cena sencilla. Pescado al horno, patatas y ensalada. Diego sonrió y dijo: «Hacía mucho tiempo que no me sentía tan ligero, mamá». Le pregunté: «¿Por qué no tienes facturas esperándote a fin de mes?». Él rió, una risa un poco incómoda, pero también llena de gratitud. Esos 3 días pasaron como un sueño suave, que pensé que jamás volvería a tener. La última noche, nos sentamos en un banco cerca de la playa de San Juan, viendo caer el atardecer,
tiñendo el cielo de naranja. De pronto Diego dijo: «Mamá, hay algo que debo decir». Me giré. Vi que apretaba las manos. Su viejo gesto cuando está a punto de admitir algo grande. «Gracias, mamá». Sonreí. «Gracias, ¿por qué?». Diego me miró directamente, con los ojos brillantes y ligeramente rojos. «Gracias por abandonarme». Mi corazón se estremeció. Esa palabra dolía. Pero Diego continuó, cada sílaba marcada como con un cincel. «Si no me hubieras abandonado, nunca habría visto lo mal que estaba. Nunca habría visto lo dependiente que me había vuelto. Nunca habría crecido». Me quedé en silencio. Diego tomó aire profundamente. «Cuando cancelaste la tarjeta, cuando perdí la casa grande, cuando ya no había nadie que me salvara, tuve miedo de verdad. Pero ese miedo fue lo que me empujó a trabajar, a ser responsable. Lo que me hizo...». Se detuvo un segundo. Luego dijo despacio: «A convertirme en un hombre de verdad». La brisa marina sopló suavemente, pero pude oír con claridad el latido de mi propio corazón. Pregunté en voz baja: «¿Entonces no me odias?». Diego negó con la cabeza. «No. Sé que hiciste lo más difícil. Lo que deberías haber hecho antes». Tragué saliva. Quizá yo tenía miedo de perderte. Diego tomó mi mano con delicadeza. «Mamá no me perdió. Solo perdió la peor versión de mí». El cielo en ese instante era dorado como la miel. Diego continuó: «Y mamá me ayudó a encontrarme de nuevo». Miré esos ojos llenos de madurez y entendí. La misión de una madre no termina cuando el hijo termina la universidad, ni cuando una paga sus deudas, ni cuando una sostiene la empresa con su propio cansancio. Termina aquí, en este momento en que él se mantiene en pie sobre sus propias piernas, me mira de frente y me dice con el corazón abierto: «Gracias, mamá, por darme la oportunidad de empezar de nuevo». Puse mi mano sobre su hombro, sintiendo como si volvieras a sostener al niño que corría por el taller de costuras años atrás. Pero esta vez ya no era un niño que necesitaba protección. Era un hombre adulto, capaz de amar, de valorar y de asumir responsabilidad. Cuando Diego se fue de Alicante, mi pequeña casa frente al mar volvió a su calma habitual. El sonido constante de las olas contra las rocas, el llamado de las gaviotas en el cielo de la tarde y el aroma suave del café tostado en mi cocina. Pero esta vez, la calma ya no tenía el peso oscuro de la soledad. Traía consigo una especie de invitación. Una invitación que nacía precisamente de la frase de Diego: «Mamá no me perdió, solo perdió la peor versión de mí». Yo tampoco solo perdí la peor versión de mi hijo. También perdí la peor versión de mí misma. Esa mujer que vivía para agradar, no para vivir. Y cuando sentí esa ligereza, como si hubiera descargado 30 años de peso, supe que había llegado el momento de hacer lo que mi corazón llevaba tiempo susurrando: ayudar a otras mujeres como yo. A esas que habían sido invisibles dentro de su propia familia. A las que el amor les había tapado los ojos hasta olvidar su propio valor. Una mañana, sentada con mi café junto a la ventana, sostuve la taza barata. Aquel regalo que una vez me destrozó. Pero ese día la miré distinto. Era mi llamada al despertar, mi símbolo de claridad, la prueba de que un mal regalo puede cambiar una vida entera. Y pensé, si yo pude salir, otras también deben estar atrapadas en la misma oscuridad. Ese pensamiento me acompañó todo el día, sin dejarme tranquila. Por la tarde, fui al centro de Alicante y alquilé una sala pequeña en un edificio antiguo cerca de la plaza de San Nicolás. Una sala sencilla, paredes blancas, ventanas de madera, luz natural
inundándolo todo. Firmé un contrato por 6 meses, con mi propio dinero sin pedir permiso a nadie. El nombre del grupo apareció en mi mente con una nitidez sorprendente. Club de Madres Valientes. Pegué el primer anuncio en el tablón del vecindario y publiqué otro en las redes locales. Un lugar para mujeres que han dedicado su vida a los demás y ahora quieren vivir para sí mismas. Compartimos, sin juzgar. Escuchamos, sin comparar. Empezamos de nuevo, a cualquier edad. Una semana después, 17 mujeres se inscribieron. La primera reunión tuvo lugar en aquella sala blanca y sencilla, pero en cuanto empezaron a llegar, el espacio se volvió cálido, profundamente humano. Cada mujer trajo su dolor, pero también su esperanza. Elena, 72 años, crió a 3 hijos que ahora la ignoran porque no sabe usar tecnología. Rocío, 61 años, entregó toda su pensión a su hija, a cambio solo de mensajes pidiendo más dinero. Julia, 80 años, que pasó toda su vida siendo sirvienta dentro de su propia familia, y cuando ya no tenía fuerzas, la consideraron una carga. Marta, 55 años, sacrificó su carrera por la familia, y ahora quiere recuperar su sueño de ser pintora. Cada historia era distinta, pero el dolor era tan parecido que daba escalofríos. Ya no soy yo. La primera reunión semanal duró más de lo previsto. No tuvimos lecciones, ni temario. Solo hubo compartir, con honestidad y profundidad. Les dije la primera frase desde mi propia experiencia. No nos equivocamos al amar, pero sí nos equivocamos al olvidar que también merecemos ser amadas. Muchas mujeres rompieron a llorar, no de tristeza, sino porque por fin se sintieron comprendidas. La semana siguiente hicimos cosas pequeñas, pero llenas de sentido. Caminar por la mañana alrededor del puerto, compartir hábitos de autocuidado que nunca antes se habían permitido, aprender a cocinar algunos platos sencillos para sí mismas, escribir una carta a la versión joven de una misma, para perdonar los errores del pasado. Mi pequeña sala empezó a convertirse en un espacio lleno de energía. Un lugar donde las mujeres no tenían que agachar la cabeza, ni soportar insultos, ni ser consideradas una carga, sino ser vistas como personas, con dignidad, inteligencia y corazón. Una de ellas dijo entre lágrimas: «Señor Amparo, es la primera vez que siento que no soy invisible». Le apreté la mano. Aquí, nadie es invisible. Al final de cada sesión, siempre repetía un recordatorio. La mayor lección de mi vida. El valor de una mujer no está en el dinero que entrega, ni en los sacrificios que nadie ve, ni en los errores que perdona. El valor de una mujer está en ella misma, su dignidad, su alma, su sabiduría, su fortaleza, su bondad, cosas que nadie tiene derecho a pisotear. Y añadía: y nunca es tarde para empezar de nuevo, sea a los 50, 60 u 80 años. Si el corazón aún quiere vivir, aún tenemos oportunidad. Cada vez que decía esas palabras, veía sus miradas más brillantes, más firmes. Y entendí. Yo ya no vivía solo para mi propio pasado. Vivía para su presente y para mi propio futuro. Pasó un año desde que dejé Valencia para empezar una nueva vida en Alicante. Un año ligero como la brisa del mar, cálido como el sol del Mediterráneo, y lleno de transformaciones que jamás imaginé vivir. El Club de Madres Valientes se convirtió en un refugio emocional para muchas mujeres. Yo seguía viendo a Linda cada mañana. Caminábamos juntas por el sendero de piedras que daba al mar. Mi vida era tan serena que a veces olvidaba totalmente cómo había sido antes. Y entonces, justo en el día de la madre de ese año,
Un día en el que pensé que mi corazón ya no esperaba nada. Diego me llamó. Su voz tenía una ilusión que hacía años no escuchaba. «Mamá, este fin de semana queremos ir a Alicante. Queremos almorzar contigo». Sonreí, sin expectativas, sin temores. Solo sentí mi corazón abrirse como una ventana recibiendo la brisa de la tarde. El domingo por la mañana, cuando salí al principio de la cuesta, vi el coche plateado, viejo, detenerse. El mismo coche por el que Diego antes sentía vergüenza y que ahora se había convertido en símbolo de su dignidad. Diego fue el primero en bajar. Seguía con la ropa sencilla de siempre, con la misma mochila pequeña, pero sus ojos brillaban más que el año pasado. Lucía bajó después. Su rostro estaba más fino, y sus ojos ya no brillaban por el maquillaje, sino por algo distinto. Paz. No llevaba bolsos de marca, ni collares de perlas. Solo era Lucía, una mujer que se veía real. Y entonces Lucía puso la mano sobre su vientre. Suave, con ternura. Me quedé boquiabierta. «Lucía, tú». Ella sonrió radiante. «Sí, mamá. Estoy de 3 meses». Diego tomó la mano de su esposa y dijo con un orgullo genuino: «Mamá, por fin hemos aprendido a ahorrar de verdad. Cada mes guardamos un poquito. Dentro de unos años queremos comprar una casita, con el dinero que nosotros mismos ganemos». Sentí que mi corazón se calentaba, como si alguien hubiera encendido un rayo de sol dentro de él. No por la noticia del bebé, ni por el ahorro, sino porque vi que Diego, de verdad, había crecido. Y Lucía había crecido de una manera más suave, pero igual de firme. Después de un almuerzo sencillo que yo misma preparé, Lucía pidió salir conmigo al balcón. Nos sentamos juntas, mirando el mar tranquilo como un enorme espejo. Lucía habló, con una voz temblorosa pero sincera. «Mamá Amparo, antes yo la resentía mucho. No me sorprendió. Esperé». Ella siguió. «Pensé que usted nos había abandonado. Pensé que era cruel. Pero cuando tuve que ganarme cada moneda, cuando tuve que pagar cada factura, entendí lo que usted quería enseñarnos». Miré sus ojos, ahora con ese cansancio sereno de quienes, al fin, han madurado. Lucía puso la mano sobre su vientre. «Y quiero que mi hijo crezca con lo que usted le enseñó a Diego. Saber mantenerse en pie, saber asumir sus responsabilidades, no vivir dependiendo de nadie». De pronto, las olas allá lejos parecían brillar más, como si reflejaran el alivio que sentí por dentro. Lucía apretó suavemente mi mano. «Gracias, mamá, por enseñarme a madurar, no con palabras, sino con hechos». Por primera vez, ya no vi en Lucía a la mujer que alguna vez temí. Era una madre en formación, una madre que entendía lo que yo aprendí con tanto dolor. Aquella tarde, Diego me llamó para caminar por la playa. Dijo que quería dar un paseo. Mientras avanzábamos por el camino de piedras, Diego se detuvo y sacó una cajita blanca de su bolsillo. La miré y el corazón me dio un leve pinchazo. Las cajas del pasado siempre dolían, pero Diego puso la caja en mis manos y dijo en voz baja: «Mamá, esta vez no es como antes». Abrí la caja. Dentro había un colgante de plata, delicado y sencillo. En la parte de atrás, una frase grabada: «Para la mujer que me enseñó a ser un hombre». Respiré hondo, no para contener lágrimas, sino porque aquello me hacía inmensamente feliz. Diego me miró, con la voz temblorosa. «Mamá, este es el primer regalo que compro con el dinero que yo mismo gané. No es para compensar errores, no es para ocultar nada. Se lo doy porque de verdad estoy agradecido». No era un diamante, no era un viaje caro, pero fue el regalo más hermoso de mi vida, porque no fue comprado con mi dinero, sino con el corazón de mi hijo.
Esa noche, antes de irse de Alicante, Diego puso un sobre en mis manos. «Mamá, léalo cuando me haya ido». Cuando la casa volvió a quedar en silencio, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mía, a mano, casi 2 páginas. La letra de Diego, torpe, temblorosa, pero llena de determinación. Mamá Amparo, durante 44 años pensé que usted había nacido para servirme. Pensé que tenía la obligación de pagar mis deudas, salvarme, mantenerme, corregir mis errores. Nunca le pregunté si estaba cansada. Nunca le pregunté si estaba triste. Nunca pensé que usted también tenía derecho a vivir. Puse la mano sobre mi pecho y sentí un calor recorrerme entera. La carta seguía. Hasta que usted me dejó. Entonces entendí. Usted no me dejó. Usted me ayudó, Aris, a entrar en la vida real. Gracias a que me cortó el dinero. Aprendí la responsabilidad. Gracias a que cerró la puerta, aprendí la independencia. Gracias a su silencio, aprendí a escuchar. Usted es el símbolo de la dignidad y del valor en mi vida. La quiero, no por lo que me dio, sino por quien es usted. Su hijo, Diego. Apreté la carta contra mi pecho. Las lágrimas cayeron, pero esta vez no eran de herida. Eran lágrimas de renacimiento. Supe que, por fin, había recuperado a mi hijo. Pero más aún, me había recuperado a mí misma. Hay mañanas en las que, al despertar y ver la luz dorada caer sobre el suelo viejo de mi pequeño apartamento, me pregunto, Amparo, ¿de verdad esta es tu vida? Y cada vez que me lo pregunto, sonrío, porque después de 40 años de sacrificios, cansancio, caídas y renaceres, por fin tengo una vida que realmente me pertenece. El apartamento junto al mar en Alicante no es grande ni lujoso, pero cada rincón lleva mi huella. Las cortinas blancas y ligeras que yo misma cosí, los tiestos de geranios rojos en el balcón, la silla de madera que reparé con paciencia y la máquina de coser Singer en la esquina, siempre lista por si extraño mi oficio. Ya no hay quien grite pidiendo dinero. Ya no tengo que abrir mi cartera para apagar incendios ajenos. Ya no siento culpa por vivir para mí. Ahora tengo amigas de verdad, como Linda, siempre con su sonrisa tranquila y sus ojos luminosos, de quien también venció el dolor. Un trabajo con sentido. El Club de las Madres Valientes, que cada semana recibe nuevos rostros, nuevas historias, nuevas lágrimas que duelen y alivian. Mujeres que se están reencontrando, mujeres que, al mirarme, se atreven a decir no por primera vez en sus vidas. Un hijo que por fin es un hombre, que ya no llama para pedir dinero, sino para preguntar de verdad cómo estoy, para decir, te echo de menos. Estoy esforzándome. Usted me ayudó más de lo que imagina. Diego es tan distinto ahora. Cuando lo escucho hablar de su plan para comprar una casa con el dinero que él y Lucía están ahorrando, entiendo. Ya no soy un salvavidas. Soy un lugar al que él vuelve cuando su corazón está en paz. Ese fue la Mesechevi el momento en que comprendí que mi misión como madre, por fin, había terminado. En la mesa de mi cocina junto al pequeño jarrón de flores, siempre hay una cosa. La taza de porcelana barata que Diego me regaló aquel almuerzo del Día de la Madre. Al principio, era el símbolo de la humillación, del abandono, de la invisibilidad que soporté durante décadas. Pero ahora, cada mañana al tomarla en mis manos, veo algo distinto. La libertad, la lucidez, el valor. Una voz pequeña que susurra: Amparo, mereces una vida mejor. Tomo mi café en esa taza cada mañana, mirando el mar inmenso frente a mí y recordándome. A veces, el regalo más barato es el que cambia toda una vida. Si no hubiera existido esa taza,
si no hubiera sentido aquella vergüenza y aquel dolor que me dejó sin aliento. Tal vez seguiría siendo una madre que solo existe para dar y desaparecer. Y por eso amo esa taza, aunque no valga casi nada. No es bonita, ni elegante, ni fina, pero guarda la lección más cara de mi vida. ¿Basta? He vivido casi 70 años para aprender lo que ojalá hubiera sabido a los 20. No necesitas pedir permiso a nadie para vivir tu propia vida. No necesitas la aprobación de tus hijos, ni el acuerdo de tu marido, ni el respaldo de tu familia. Mereces ser feliz, simplemente porque eres un ser humano. La dignidad vale más que una armonía falsa. La paz comprada con lágrimas, silencios y la desaparición de una misma no es paz. Es una cadena. Amar no siempre significa sacrificarte. A veces, amar de verdad es tener el valor de decir no. Basta. Yo también tengo mi propia vida. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No es tarde a los 40, no es tarde a los 60, no es tarde a los 80. Mientras tengas un solo aliento, aún tienes la oportunidad de vivir diferente. Ese día, mientras me sentaba en el balcón y veía el atardecer hundirse en el mar de Alicante, entendí que mi vida no terminó en los días en que fui despreciada. Mi vida empezó en el momento en que me elegí a mí misma. Ya no soy Amparo, la madre aprovechada por su hijo. Ya no soy Amparo, la mujer que cargaba sobre sus hombros a toda la familia. Ya no soy Amparo, la billetera andante. Ahora soy un Amparo nueva, una mujer libre, una mujer con dignidad, una madre que sabe amar de la manera correcta, una futura abuela llena de esperanza, una guía para las mujeres atrapadas en sus propias vidas. Y cada mañana, al sostener la taza de 9,99 € en mis manos, sonrío. Gracias, vida, por darme la oportunidad de empezar de nuevo. A los 68 años. Aunque esta historia es una ficción basada en experiencias reales de la vida, con nombres y lugares cambiados, las emociones de Amparo se parecen mucho a las de muchas madres reales. Mujeres que han soportado en silencio, que han dado todo, y que un día deben preguntarse: ¿callar para mantener una paz falsa o hablar para proteger la dignidad? Ninguna de nosotras es perfecta. Ninguna madre merece ser juzgada. Y nunca es demasiado tarde para elegir una vida diferente. Si alguna vez viviste algo parecido a Amparo, si te han minimizado, si te han visto como una obligación natural, ojalá esta historia te recuerde que Dios siempre te ve, y Él bendice a los corazones que se levantan con bondad y valentía. Gracias por acompañarme hasta el final. Quédate conmigo y mira los 2 videos que creo que te encantarán. Ahora mismo, en la pantalla final.